El arte, la cultura, el vivir diario de nuestra gente se manifiesta en Expresiones. Expresiones, un programa de la Universidad de Nariño Televisión. La inmensidad y complejidad del universo ha llevado al hombre a hacerse una gran cantidad de preguntas, a indagar en su estructura, a explorar sus infinitos límites, a medir sus astronómicas distancias, y lo ha hecho a través de toda la historia y en todos los lugares, desde los mayas en América hasta los egipcios en África. Este ha sido tema de investigación constante en el mundo, y en nuestra ciudad, un hombre, ávido de curiosidad por este tema, como alguna vez lo hicieran Copérnico, Halley o Hubble, decide mirar al cielo. La astronomía la conocí desde muy pequeño. Me acuerdo de mi padre, en su amplia biblioteca él tenía un libro de los hermanos maristas que se llamaba Cosmología. Ese libro me causó admiración desde la primera vez porque en él observé los detalles de los planetas que lógicamente en esa época yo nunca los pude admirar. Y desde ese entonces sentí admiración por la astronomía. El interés de su padre no era que Alberto se dedique a la astronomía, sino a la literatura. Por eso desde pequeño me compraba libros infantiles, versiones del Quijote, de los libros clásicos, de la Ilíada, de la Eneida. Pero sí, yo leí muchos de esos libros. No sentí una atracción especial por determinadas ciencias, sino en la época tal vez de tercero o cuarto de primaria, cuando encontré el libro que yo le comenté anteriormente. Su interés por este tema hacía que la astronomía sea protagonista en sus momentos lúdicos junto a su hermano y sus primos. Es decir, desde muy temprana infancia a nosotros nos gustaba salir a observar los astros, compartir toda esa experiencia maravillosa que pudimos vivir en el año de 1969 con los lanzamientos de las naves Apolo, los viajes a la Luna, y prácticamente eso influyó mucho en que para que todos nuestros juegos estén vinculados de una u otra manera a los fenómenos del espacio. Yo a Alberto realmente le agradezco mucho todo lo que él me pudo enseñar en ese campo, todas sus experiencias, sus inquietudes, que prácticamente las ha continuado a lo largo de sus años, ya cuando termina sus estudios, cuando va a hacer sus cursos, cuando viaja a Puerto Rico y continúa en la astronomía, de tal manera que él sigue influyendo en ese aspecto que nació desde la muy temprana infancia. Yo recuerdo como mientras la demás gente, las demás personas estaban preocupadas por otras cosas, otras situaciones, los dos, y especialmente por el impulso de Alberto, siempre esperábamos las noches despejadas de verano en Chachagüí para observar los cuerpos celestes. Y era muy bonito realmente el hecho de que permanecíamos gran parte de la noche a la espera de estos fenómenos estelares. Entonces creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la experiencia que hemos vivido con Alberto. Con mis primos, nosotros en la década de los 60 hacíamos cohetes de pólvora. En esa época estaba de moda la exploración espacial, el hombre estaba llegando a la Luna. Entonces, para nosotros era muy emocionante lo que el hombre estaba haciendo en esa época, y con mis primos hicimos algunos cohetes
de pólvora. Bueno, esos cohetes nunca subieron mucho, la mayoría de ellos explotaron antes de ser lanzados. En un 21 de diciembre nosotros teníamos planeado el conteo final de un cohete que hicimos y nosotros queríamos investigar qué es lo que les pasaba a los animales cuando había grandes aceleraciones. Entonces seleccionamos a 5 moscos, a 5 mosquitos, los tuvimos bien alimentados durante una semana. Después de la explosión yo creo que ellos se perdieron, ellos pasaron como mártires de la ciencia, de lo que nosotros estamos haciendo. Y la explosión fue muy grande porque utilizamos bastante pólvora. Nosotros no sabíamos diseñar para que el cohete salga en la dirección adecuada, entonces el cohete cambió de dirección, explotó dentro del patio de la casa de mi papá. Yo recuerdo que había un gato en la casa, el gato a la semana volvió porque no quería estar en ese lugar de investigación espacial y mi papá se puso muy bravo por todo el ruido y la ropa que quemamos. Siendo todavía un niño, ya había leído sobre la teoría de la relatividad restringida de Einstein, lo que le permitió discutir del tema con un profesor en el colegio. Entonces yo le llevaba en cierta manera un adelanto al profesor porque ya había leído sobre nuevos conceptos del espacio-tiempo, pero el profesor, como buen profesor, me permitió alguna vez discutir. Él me dio la oportunidad de que yo dicte una charla a los compañeros. Él me dijo que no había entendido la parte matemática, pero que sí me entendió la parte filosófica. Pero fue el entendimiento de unos principios físicos lo que lo llevaron a tomar la decisión de seguir su línea de estudio. Cuando llegué a vislumbrar que había un misterio en los conceptos del espacio y tiempo, cuando llegué a comprender que el espacio y el tiempo se los podía manejar, que el hombre los podía manejar, que no eran conceptos absolutos como los había imaginado Newton, eso me abrió una gran puerta en la imaginación. Y entonces, muchos de los libros que yo había encontrado no los entendía porque la matemática era muy complicada. Entonces decidí estudiar física y matemáticas, aunque me fascinaba mucho la electrónica. Y a este respecto, junto a un amigo ya venía incursionando en este campo. Él me llevaba adelantado en estudios de electricidad, él era un estudiante autodidacta. Y un día nos juntamos. Él tenía un taller, entonces en ese taller hacíamos muchos experimentos y en cierta forma eso nos dio una clase diferente a los compañeros del barrio porque ellos se admiraban de todas las cosas que hacíamos y hacíamos teléfonos, en ese tiempo no eran inalámbricos, nosotros acomodábamos televisores y otras cosas que en esa edad la gente se admiraba y desde allí yo comencé a trabajar mucho en electrónica. Nosotros hacíamos transmisores, recuerdo hacíamos emisoras con el amigo Tejada y lo más grandioso en ese tiempo era suplantar las emisoras que estaban transmitiendo, por ejemplo, transmitíamos en una frecuencia cercana supongamos a La Voz del Gareas, no recuerdo a qué emisora era que nosotros nos suplantábamos y entonces en el barrio a unos 100 metros nosotros nos metíamos allí y poníamos nuestros mensajes. En su primaria fue un destacado estudiante, ya que su padre le exigía ocupar los primeros puestos. En el bachillerato, cuando me libré un poco de la, digamos, entre comillas, de la opresión de mi papá, en primero y segundo y tercero no fui buen estudiante, pero luego en cuarto, quinto y sexto de bachillerato, ya por mi cuenta volví a trabajar duro, sobre todo en la parte de la física y de las matemáticas. Ya en la universidad, matriculado al programa de Física y Matemáticas, su desempeño inicialmente no fue el mejor, sobre todo en matemáticas, pues su fuerte era la física,
obteniendo muy buen promedio al final de su carrera. Él fue uno de estudiante muy brillante. Tuve la oportunidad de ser profesor de él en las materias de física 3, electromagnetismo y electrotecnia. Y siempre recuerdo que él era muy puntual, y yo sé que ahora es muy puntual a sus clases, muy atento, consultaba, preguntaba, participaba en las clases. Culminada su carrera, se desempeñó como docente en algunos colegios de la ciudad y posteriormente como docente en la Universidad de Nariño. Y lo he conocido como un colega muy amable, muy dueño de un humor muy bueno, divertido, inquieto, siempre informándonos sobre los eventos tales como aparición de los cometas, los eclipses y tal, siempre en su cuento, en su línea de astronomía que él acogió. Es un buen ejemplo para sus estudiantes, que los motiva, que miran en él un entusiasmo por esa bella parte de las ciencias naturales, la astronomía. Como profesor, no pierde oportunidad para hablarles a sus alumnos sobre astronomía. Aunque yo no necesitaba astronomía, yo aprovechaba muchas oportunidades para hablarles de astronomía, aunque eran clases diferentes a la astronomía, eran clases de electrotecnia, pero yo sabía cómo aprovechar la oportunidad para darles un mensaje que para mí como profesor lo que perdura en los estudiantes son los mensajes, no las fórmulas, no las ecuaciones. Yo recuerdo algunos profesores del liceo y pocos profesores del pregrado de la Universidad de Nariño los recuerdo por los mensajes que me dieron. No los recuerdo por las ecuaciones que escribían en el tablero. El profesor Alberto Quijano, en su parte académica, nos mostró muchas cosas importantes. Parece que los educadores se vuelven unos trabajadores, pero él tiene una forma y una visión diferente. Él siempre nos trataba de ayudar al máximo y trataba de hacer las cosas complicadas, hacerlas fáciles. Sus demostraciones con palabras cotidianas nos permitían acceder a un conocimiento que aún nosotros no lo podíamos entender. Él como profesor, digamos, es una persona que le gusta venir al laboratorio a realizar de antemano las prácticas para comprobar si le van a funcionar antes de presentarla a sus estudiantes. Porque ese es el labor de un profesor que no quiere que sus estudiantes realmente aprendan, ¿no? No quiere engañar a sus estudiantes. Viene, realiza las prácticas antes y si ve si funciona la práctica ya la realiza. Sus conocimientos en electrónica y sus estudios de física lo llevaron a diseñar y construir algunos instrumentos de mucha utilidad en el laboratorio de física de la Universidad de Nariño. Tenemos aquí algunos instrumentos como multímetros digitales o termómetros, cronómetros digitales, que en la época que él los desarrolló fueron muy útiles para toma de datos y medidas en el laboratorio. Él también trabajó con unas interfaces de computador para la medida de distancia y tiempo en móviles en el área de la cinemática. Se puede decir que ha sido una persona muy dedicada al área del laboratorio como profesor experimental.
Él ha producido realmente no solo artículos para revistas y periódicos, sino también que nos ha colaborado aquí con el diseño y construcción de algunos instrumentos de medida, sobre todo para uso en la materia de electrónica, de la que, por cierto, pues en general en física estamos escasos de instrumentos. Ha elaborado o diseñado prácticamente muchos aparatos, más que todo de medición, cronómetros digitales, fuentes, contadores, amplificadores y demás elementos indispensables para el desarrollo y medición de la electrónica. Sus aportes en diseño y construcción de instrumentos no solo fueron a nivel de la universidad, también lo hizo fuera de ella. Es así como fabricó los multiplexadores, equipos utilizados para el monitoreo del volcán Galeras. Esto le significó al Observatorio Vulcanológico un ahorro inmenso en dólares. Por los méritos obtenidos a lo largo de su vida profesional como físico y todos sus aportes, se hace acreedor de una beca para estudiar en Puerto Rico, donde adelantaría estudios de maestría en física. Yo siempre había soñado con la astronomía y en Puerto Rico la astronomía está muy bien, porque allá se tiene un gran observatorio en el recinto universitario de Mayagüez y además a 1 hora y media está el mayor radiotelescopio del mundo, entonces yo no podía desaprovechar esa oportunidad. Yo había soñado ir al radio observatorio y estuve allí y me enteré de muchas cosas importantes. Su trabajo de grado de la maestría estuvo dedicado básicamente al estudio del cometa Hale-Bopp. Y tuve la grata oportunidad de investigarlo muy bien, y por eso mi tesis de grado tuvo que ver con la adquisición de la curva luminosa del cometa Hale-Bopp por un método que yo ideé en la Universidad de Puerto Rico. Allá nunca se había hecho este tipo de mediciones, yo lo inventé, yo lo trabajé. También hice algo que yo nunca había pensado que lo iba a realizar, que era la medición del periodo de rotación del cometa Hale-Bopp. Los cometas rotan sobre su eje y esa rotación tiene que ver con un hecho muy importante que tiene que ver con las fuerzas no gravitacionales que se llaman en física. Entonces me dediqué, casi desde el comienzo de la maestría yo estuve trabajando en mi tesis paralelamente con el estudio de las materias. Eso fue muy complicado, pero llevé a feliz término la investigación. No solo investigó el cometa, también puso a funcionar y de manera correcta muchos equipos que se encontraban, como él mismo dice, en el cuarto de San Alejo del Centro Astronómico de Mayagüez. Entonces, cuando yo llegué y observé que había gran cantidad de instrumentos de medida, lo primero que hice fue familiarizarme con esos instrumentos. Luego me di cuenta que algunos parámetros que estaban utilizando los profesores estaban mal empleados. Eso lo comprobé cuando los parámetros que ellos tenían en los programas de computador no daban correctamente el diámetro de los planetas. Yo le comenté al director de mi tesis que estaba mal. Él era una persona que escuchaba muy bien a sus alumnos y me dio crédito a lo que le dije y me felicitó. Eso casi lo hice a poco tiempo de lo que yo había llegado, y esa fue la puerta de entrada para que él tuviera confianza en mí. Luego comencé a desempolvar gran cantidad de instrumentos que estaban en el olvido, en el cuarto de San Alejo, en el observatorio, y le saqué todo el provecho que se puede sacar. Algunos instrumentos se me quedaron guardados porque ya no tuve tiempo realmente para aplicarlos en la práctica. Es así como Quijano da uso correcto a la cámara CCD, lo que le permitió hacer mediciones de los planetas, cosa que no se había hecho antes en este lugar.
Entonces yo adapté la cámara CCD haciendo algunos algoritmos matemáticos de cómo utilizar esa cámara para tomar medidas, en primer lugar, de brillantez. Y las medidas de brillantez en la astronomía son importantes porque cuando uno mide la brillantez de un cuerpo celeste, indirectamente está midiendo otros factores. Se puede determinar el radio del núcleo de un cometa, se puede determinar las dimensiones de un astro, se puede medir el periodo de rotación y otros efectos muy importantes en física. Antes no se había hecho eso. Se había utilizado la cámara simplemente para tomar fotografías y fotografías muy mal tomadas porque estaban fuera de enfoque y no tuvieron imágenes de los planetas como las que yo obtuve. Yo tuve imágenes grandes del tamaño de la pantalla de un televisor de Júpiter, de Saturno, cuando las imágenes que da el telescopio son muy pequeñitas, son puntos luminosos bien definidos, se aprecia así detalles, pero demasiado pequeños para analizar todas las características que existen en las superficies de un planeta. Estas fotografías tomadas por Quijano hicieron que su nombre aparezca en las páginas web de NASA. Pero fue una en especial la que le abriría las puertas de las páginas. Se trataba de una fotografía en la cual aparecía un cuerpo extraño que creó mucha controversia en el mundo de la astronomía, porque había otra fotografía similar tomada por un astrónomo aficionado, quien decía que era el hallazgo de un nuevo cuerpo celeste. NASA publicó mi fotografía porque fue una fotografía de comparación al principio, porque hubo un gran evento en internet y a propósito, precisamente por esa fotografía recibí muchos correos electrónicos donde había personas que me decían que NASA me había publicado mi fotografía porque quería comprar mi silencio, que yo sabía la verdad, que eso no era una estrella, que era un objeto diferente, y lógicamente eso no era un objeto diferente, era una estrella. Bueno, desde allí tuve la oportunidad de entrar a NASA. El amor a la astronomía ha llevado a Alberto Quijano a conquistar un espacio dentro de ella, y en ocasiones con el sacrificio de cosas muy importantes. Porque él se ha entregado, ¿qué dijera yo? Para él no hay tiempo, no hay horario, no hay límite para sus estudios, para su trabajo. Ha sido difícil algunas veces acoplarnos a comprenderlo más bien, ¿no? Pero realmente hemos podido con eso, porque la entrega de él es grande. Yo no le conozco un horario para que él limite su trabajo. De pronto nos ha limitado a nosotros un poquito, pero el trabajo, sus estudios, sobre todo en astronomía. Los sueños nunca terminan, porque son tan inmensos como el mismo universo. Lo importante es seguir cabalgando en ellos y conquistar muchos espacios. Si me va bien, yo tengo el proyecto, en primer lugar, de recuperar la enseñanza de la astronomía. La astronomía me la enseñó a mí de una manera magistral el doctor Remigio Fiori, capuchino que murió hace poco tiempo. Él fue mi profesor y es inconcebible que la astronomía, que fue la primera ciencia que tuvo el hombre, porque el hombre cuando miró las estrellas ya tuvo sus primeras inquietudes cuando miraba al sol y miraba los eclipses y miraba los meteoros y la aparición de los cometas. El hombre se hizo muchas preguntas. Entonces, recuperar esa materia, eso sería una primera etapa, y fundamentalmente la creación de un observatorio. El universo, mar infinito de misterios, hogar de Saturno, Marte, Venus,
y de todos los planetas bautizados con los nombres de los dioses. Porque si para los planetas se llama cosmos, para los dioses se llama cielo. Lugar de inspiración poética, científica y divina, donde el hombre espera encontrar el principio y el fin, el cenit y el ocaso de su propia existencia.